Recuperación de conductor. Entonces se trata, bueno, el programa de la autonomía de tiempo acá, se trata la misma, trata la falta dental cuando ya está enferma, ¿sí? Pero también estudia las patologías pulpares y entonces también puede prevenirlas, ¿no? ¿Sí? También podemos prevenir el extirpar esa pulpa cuando estás enfermo. Y de eso se trata en realidad lo que se de hoy, que nosotros podamos hacer tratamientos en donde no precisamente tengamos que llegar hasta el tratamiento de conductos, ¿sí? Que podamos mantener esa pieza no solo en boca, sino que además en dental. ¿Estamos ahí? Creo que en algún momento, durante las prácticas de sensibilidad pulpar, se hacían esa pregunta, ¿verdad? Si en algún momento pues, podríamos tratar de ser más conservadores. ¿Cuál era con fuerza? Podríamos tratar de ser más conservadores y no llegar hasta el tratamiento de conductos. Y pues de eso también trata la intervención. No solamente es tratamiento de canales, sino que es trabajar en la parte de adentro, ¿verdad? El viento. ¿Estamos ahí? Ok. Entonces, ¿por qué consideran ustedes que deberíamos de tratar de salvar la pulpa de las? Para conservar la piel. Bueno, pero la pieza también se puede conservar con el tratamiento de conductos. ¿Para qué queremos salvar la pulpa? Exacto. Perfecto. Entonces, para eso, vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Dónde están las gotitas? ¿Otra vez? Aquí esperando la de ¿De este lado? ¿De qué lado? ¿Dónde está el marcador de este lado? Se pasa de ¿De qué lado? ¿Te quedan aquí los dos? Ay, de las dos no. Ya casi por el pasado. Mira, lo más que puede pasar es que quedan en común. Porque él dijo, ¿verdad? Que quedan en común. A ver, entonces vamos a desarrollar acá las funciones de la pulpa, ¿sí? Vamos a ver el estilo primero y esté correcto. Esta clase ya la tuvieron, así que ustedes ya saben. Funciones de la pulpa. 1, 2, 3. Ya va. Ahora también me dicen que ya, bien. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a poner acá en el pizarrón y ustedes me dicen cuál es la que se parece más. La televisión, sensitiva, ¿ok? Ella llega, yo creo que entre las dos hubiera formado uno. Punto para entonces la idea acá realmente es poder mantener esas funciones de la pulpa, que son, digamos, las que siempre nos van a estar avisando cuando algo mal está sucediendo pendiente, ¿verdad? Por ejemplo, en la parte acá
funciones del espejo de papá. Y formativa porque a lo largo de toda la vida siempre se está formando de vida. ¿Sí? ¿Por qué se forma la vida todo el tiempo? A ver. ¿Qué recuerdas? ¿Puede repetir? Siempre haya una formación de dentina. Y por eso, si ustedes van a ver que en los pacientes de mayor edad, las cámaras lumbares pues están bastante calcificadas, ¿verdad? Sí, o reducidas, porque siempre se está formando dentina, que es como un proceso de protección. ¿Ok? ¿Estamos ahí? Bueno, habiendo dicho esto, ¿qué es lo más importante previo a todo tratamiento odontológico? ¿El diagnóstico, tal vez? Entonces, no vamos a ver más, así rapidito de cosas que ustedes saben. ¿Dónde está el otro? ¿El otro marcador? ¿Cuáles son los diagnósticos grupales entonces en los que vamos a poder realizar este tipo de tratamientos? Diagnósticos grupales. Los que hay. ¿Sí? ¿Creen que en la entonces ocupada vamos a poder contar la Italia ocupada? Sin embargo, en la actualidad, si ustedes se van a la literatura actual, ¿sí?
Pero algo muy importante es escuchar a nuestro paciente regularmente, aunque nosotros le pongamos atención a lo que el paciente está diciendo, casi que ellos están diciendo cuál es su diagnóstico, ¿verdad? Entonces es importante que escuchemos a nuestro paciente. Con el tema de las colitis irreversibles, probablemente puedan encontrar un poco o bastante discusión sobre eso entre diferentes estudiosos del tema, puesto que ahora ya se están haciendo nuevas clasificaciones de las colitis irreversibles, justamente para saber cuándo sí y cuándo no se salva. ¿Okay? Por ejemplo, hay situaciones en las que incluso han estado salvando piezas, pero mantienen la integridad cuando hay un cuerpo ocupado. Un pólipo. Estamos hablando de Es un hiperplasia. que está totalmente dañada, pero ya en caso de No, es que no lo veo. Hiperplásica, ¿no? Entonces, se está estudiando bastante esto, porque acuérdense que lo de hoy, como ven decían, es lo de la osteopatía mínimamente invasiva. Entre menos le hagamos al cliente, más tiempo va a durar este. Entonces, tenemos que tratar siempre de ser lo más conservadores posibles. Entonces, según la situación clínica y el diagnóstico que nosotros vemos en la pieza, tenemos diferentes tratamientos de pulpa vital o tratamientos conservadores de pulpa vital, de PB, central. Entonces, vamos a tener primero el recubrimiento pulpar indirecto. Indirecto quiere decir que este es el que todavía no entra en contacto con la pulpa, pero ya está cerca, está cerquita, pero todavía no está expuesto. Tenemos el recubrimiento pulpar directo, la pulpotomía parcial y la pulpotomía completa. Sí, pulpotomía completa como la que aprendieron a hacer en odontopediatría. ¿Sí? Exactamente la misma, solo que estamos hablando ahora en piezas permanentes. ¿Sí? Bueno, como les explicaba, el tratamiento o el recubrimiento pulpar directo va a tratar lesiones de caries profundas. Estas son caries profundas que todavía no entran en contacto con el tejido pulpar de la cámara. ¿Sí? Entonces, todavía, así como se vio en el directo, que es bastante didáctico, se pone una protección para que ese puente dentinario que todavía existe entre la cavidad de la caries y la pulpa, pues se engrose, ¿verdad? Y esta pulpa pues, pueda ser nuevamente protegida sin necesidad de llegar a ser un tratamiento con conductos. ¿Okay? ¿Qué tipo entonces de materiales podemos usar en este caso? Materiales como un yodo reversible o como metal, por ejemplo. Igual vamos a ver si usamos el protocolo para que ustedes sea un poco más claro, pero no más área. Otra situación acá. ¿Cuál sería el objetivo entonces a la hora de poner este material acá? Como bien decíamos, sería usar ese puente. ¿Cómo lo vamos a lograr? A ese nivel los tubulídeos dentinarios están más grandes o más pequeños. Más grandes, entre más cerca de la pulpa, más amplio, ¿verdad? Por eso es de que entre más grande está la cavidad, es más fácil que llegue el estímulo a la pulpa y entonces el paciente tiene mayor sintomatología. ¿Estamos ahí? Ok, perfecto. Entonces, ¿qué necesitamos acá? Lo que vamos a procurar es esclerosar esos tubulídeos en la cantidad que vamos a utilizar, el engrosamiento del puente dentinario y obviamente esto nos va a ayudar a proteger como mercurias esa pulpa. Aquí tenemos algo importante, esta clasificación de caries profunda y caries extremadamente profunda. ¿Han escuchado esa definición en el laboratorio? ¿No? Salud. Ok, salud. La asociación evocada clasifica la caries profunda como esa caries en la que todavía vemos en la radiografía que hay 1 milímetro por lo menos entre el espacio pulpar y la cavidad de la caries. Y extremadamente profunda cuando ya se puede ver la radiografía que entran en contacto, ¿verdad? O se unen la caries con el espacio pulpar. ¿Okay? Y es importante la forma en que eliminamos la caries. La caries debería de eliminarse
espontáneo, cuando hay una pulpitis en estado potencialmente reversible, caries, cavidades profundas sin una exposición pleural como tal, ¿verdad? O en caso de fracturas complicadas. Este concepto todavía lo conocen, lo van a conocer en su clase de trauma, pero estamos hablando de cuando hay algún golpe, ¿verdad? Un trauma en el que se fractura un diente, pero este solamente abarca esmalte y dentina, ¿verdad? Sin llegar a ser una exposición. Esto es importante. Potencialmente reversible. ¿Esto qué quiere decir? A ver, ¿quién me dice cómo es o cuál es la sintomatología de un paciente con una pulpitis reversible? ¿Qué creen ustedes que podrían encontrar? ¿Cuál sería la situación clínica y qué nos diría el paciente? Cuando el dolor es provocado, como cuando toma cositas frías, cuando mastica. Estamos hablando de caries profunda, o por ejemplo cuando se fractura alguna restauración, ¿verdad? Restauraciones deficientes que están filtrando y dejan que el estímulo llegue más directo a la pulpa y por eso es que siente la sensibilidad cuando toma las cosas frías y calientes, ¿verdad? De repente cuando se lava los dientes, también puede ser, cuando son interproximal, hay pacientes que dicen eso cuando paso el hilo me duele, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente se mueve la restauración que también ya se desechó en algunos casos y el interproximal molesta. Entonces, ¿cuál es el protocolo que vamos a utilizar cuando estamos haciendo un recubrimiento indirecto? Anestesia. Bueno, previo aquí ya tenemos claro que pasó el diagnóstico, ¿verdad? Sí, ok. Ya decidimos que es un paciente en el que probablemente podemos hacer un recubrimiento pulpar indirecto. Entonces, anestesiamos, el paciente siempre tiene que estar bien anestesiado. No podemos pretender hacer un recubrimiento pulpar o un tratamiento conservador de la pulpa si no estamos anestesiando bien a nuestro paciente, porque si no, si nuestro paciente está con dolor mientras nosotros estamos trabajando, estamos sensibilizando de más esa pulpa. Y de pasar de una pulpitis reversible, la podríamos provocar, podríamos hacer que se vuelva una pulpitis irreversible, ¿sí? Porque nosotros mismos, acuérdense que con la turbina, si no tenemos buena irrigación, pues vamos a estar calentando, ¿verdad? Vamos a estar calentando el tejido y entonces obviamente vamos a provocar alguna otra patología pulpar a ese tejido, ¿sí? Entonces, eso sí es importante. Buena técnica anestesia, buena irrigación, presas nuevas, ¿verdad? ¿Okay? Entonces vamos a usar menos este corte de tejido. Aislamiento absoluto. ¿Por qué aislamiento absoluto? Para evitar el paso de bacterias. Adelante la mano porque no termina. Para evitar el paso de bacterias. Para evitar el paso de bacterias, ok, muy bien. Entonces, aislamiento absoluto, remoción de caries o restauraciones. En este caso, ¿cómo dijimos que hacíamos la eliminación de caries? De poder hacia adentro. De la periferia al centro, correcto. Luego vamos a colocar un material sellador, que en este caso hablamos de que pueden ser los recuerdos de vidrio o, por ejemplo, el de la KLC. ¿Sí? ¿Quién ha escuchado el de la KLC? ¿No? Mi esposa ha promovido bastante esta marca y ha dado varias conferencias, ninguno ha tenido oportunidad de escuchar. Qué bueno. Bueno, entonces luego de haber colocado un material sellador, un material de base, un liner que nos va a ayudar a proteger esta pulpa, entonces ya podemos proceder a hacer nuestra restauración final. Sobre esto hacemos nuestro sellado de luminario correcto, ¿sí? La colocación de la resina o si fuese algún otro tipo de restauración, pero ya dejando siempre nuestra base protectora de la pulpa. ¿Estamos ahí? Y importante siempre con esto son las evaluaciones. Siempre es importante evaluar a nuestros pacientes. ¿Qué vamos a hacer en estas evaluaciones? Nuevamente, con un diagnóstico inicial, sacamos la radiografía, hacemos pruebas de sensibilidad y obviamente indagamos si el paciente ha tenido algún tipo de sintomatología. ¿Estamos ahí? Bueno, ok. Ese fue nuestro tratamiento más simple, ¿verdad? Okay. Lo que pasa es que mientras estamos haciendo esta eliminación de caries, que le estamos haciendo con nuestro aislamiento absoluto, donde obviamente no se nos está quitando saliva ni nada, estamos haciendo esta eliminación de la periferia hacia el centro, ¿sí? Todo con la presa, pues, ya cuando nos estamos acercando al centro incluso, ¿verdad? Deberíamos de hacer cambio de presa, ¿sí? Por una presa que esté limpia, ¿verdad? Estéril y nueva, que tenga un corte bueno todavía, que todavía tenga filo, ¿ok? Estamos haciendo esto
y la pieza, pues, por lo consiguiente, se mantenga. Y vean, aquí hay algo importante. Otro de los objetivos sería continuar con la maduración radicular. Y es que hay muchos casos que ustedes van a ver, pacientitos, ¿verdad?, de 10 u 11 años que tienen caries extremadamente profundas en los primeros molares, ¿verdad? Ya pacientitos chiquitos que todavía no tienen la responsabilidad de cepillarse correctamente, pues tienen caries enormes. Y aquí el problema es que esas piezas no han terminado de formar su raíz. Entonces la vitalidad también vamos a necesitarla para que estas piezas terminen su formación correcta, maduren correctamente. Entonces, ¿qué tenemos en nuestras indicaciones de recubrimiento pulpar directo? Lesiones de caries extremadamente profunda, ¿verdad?, ausencia de un dolor espontáneo y una exposición pulpar de menos de 2 milímetros. ¿Sí? Menos de 2 milímetros todavía le llamamos un recubrimiento pulpar directo. El protocolo aquí no va a ir cambiando mucho en el sentido de que todo de aquí en adelante pues va a ser ya en contacto con la pulpa directamente. Entonces, ¿cuál es el protocolo? Vean que esto es muy importante. Tenemos que ver un tejido clínicamente normal. Vean este tejido. Ustedes logran ver ahí que es un rojo vivo, ¿verdad? Un rojito, o sea, no se tienen que asustar. Las piezas cuando ustedes construyen la van pasando, ¿sí? Tienen que sangrar porque es un tejido vivo, es un tejido sano, ¿verdad? Es como cuando ustedes se cortan y les sale sangre, ¿verdad? No significa que se cortan, al contrario, ¿verdad? Sangran porque están vivos. Entonces, esto es lo que también nosotros vamos a observar cuando estemos trabajando, ¿verdad? Y entonces, nuevamente, con la anestesia, aislamiento absoluto, la eliminación de caries correctamente, el tratamiento, desinfección y hemostasis. Como les decía, este tejido expuesto sangra. Entonces, vamos a hacer una desinfección de la cavidad con hipoclorito de sodio. ¿Les asusta que el hipoclorito toque la pulpa? ¿Por qué? Muy matar. ¿Puede provocar inflamación? ¿Por qué? Bueno, pero en este caso solo es una exposición. Si la vamos a quitar con hipoclorito, eso no va a dejar ¿verdad? Aquí estamos hablando de un acero. El sabor lo que mira, tenemos bien aislado. Eso es imposible que pase aquí porque tenemos que tener claro que si eso puede pasar, también algo puede entrar, ¿verdad? Y si entra arriba ahí, se va a contaminar. Entonces tenemos que estar seguros de que eso no pasa. A ver. ¿Por qué nos preocuparía que el hipoclorito toque la pulpa? ¿Qué tendrá el hipoclorito? Material orgánico. ¿Y la pulpa es orgánica o inorgánica? Orgánica. O sea que el hipoclorito no puede matar la pulpa. Depende. Dependiendo de la concentración. Pero digamos si es entre 1 y 5%. De hecho, sí, cuando lo usamos como irrigante, el objetivo es irrigar todo el tejido orgánico que está dentro de los columnas. A este nivel, ¿qué es lo que hacemos? Una desinfección de la cavidad de los alrededores de esa pulpa expuesta. Y además nos ayuda a ver el efecto cáustico que causa el hipoclorito sobre las células que tienen contacto con él. También nos ayuda a que haya una reacción inflamatoria en la pulpa. Pero cuando los tejidos se regeneran, ¿qué es lo primero que sucede? ¿Qué es lo primero que sucede? Cuando uno se corta y sale, y después ¿qué pasa? Coagular. Pero antes de que sale, ¿qué pasa? Coagula. Ok, sí. ¿Qué más pasa durante la coagulación? Inflamación, exacto. Entonces, sí, ok, entrar en contacto y ese vectorazo sí nos va a inflamar la pulpa, ¿verdad? Pero ese es el primer paso para que haya una reparación también a ese nivel. Entonces, porque es que no vamos a venir y vamos a inyectar el hipoclorito ahí adentro, ¿verdad? Sino que solamente es superficial. ¿Sí? Acuérdense que hay una cierta tensión superficial, pero pasa que el hipoclorito no entra directamente en esa cavidad. Estamos ahí, pero sí lo necesitamos para desinfectar. Entonces solo se pone y se lava o se deja ahí un momento. Estás siempre con tus soluciones, lo pones, ¿verdad? Exacto.
presionando. Presión, exactamente. Entonces, para eso necesitamos un algodón. Entonces, eso quiere decir que cuando ustedes tengan que trabajar en piezas en las que van a procurar cerrar la vulva, siempre tienen que estar preparados con sus algodones estériles. ¿Sí? Algodones estériles, ¿ok? Entonces, ustedes agarran una bolita de algodón estéril y van a ponerlo directamente sobre la posición vulvar y vamos a hacer presión. ¿Sí? Vamos a hacer presión 1 o 2 minutos y con eso la mayoría de veces va a ser suficiente. ¿Qué pasa si pasan 5 minutos y no lo va a hacer el paso? Podemos seguir ahí, ¿verdad? Incluso podemos humedecer un poquito de ese algodón por ahí. No en bebida, humedecer nada más y hacer la presión. ¿Sí? ¿Okay? Para que ese efecto también cause continuidad a la media, y la hemostasis, que realmente es más que todo mecánica. La literatura nos habla que puede durar hasta 10 minutos ese efecto de hemostasis antes de que nosotros digamos, no, esta culpa está demasiado, pero no se va a poder. ¿Verdad? Ok, tenemos hasta 10 minutos para decir que todavía podemos hacer ese tipo de movimientos difíciles. Luego de que ya tenemos listo nuestra exposición pulpal, por decirlo de alguna manera, desinfectada y con hemostasis, procedemos a colocar nuestro material de recubrimiento directo. Estos tienen que ser materiales que vamos a describir más adelante, todas las propiedades que estos tienen que tener, pero definitivamente tienen que ser materiales biocompatibles, que sí puedan darnos un efecto positivo sobre esa pulpa. ¿Okay? Y ustedes lo van a conocer como materiales biocerámicos, higroscópicos, cementos a base de silicato de calcio, y cuando los busquen en la literatura, los van a decir mil nombres. Aquí en Guatemala lo que tenemos es el MDA y el bioreactivo. Bioreactivo, como quieran decir, pero estamos hablando de este cemento biocerámico que puede entrar en contacto con el bioreactivo. ¿Estamos ahí? Ok. Y luego de eso, de colocar este material, luego se le coloca un liner. Ustedes pueden usar un ionómero de vidrio, pueden utilizar el teracal. Sin embargo, ya van a ver de repente en prácticas, pero el teracal es un poco complicado colocarlo porque la lentina tiene que tener cierta humedad para que este se adhiera a la lentina. ¿Sí? Si no, se cae. Le ponen el aire, sale volando. No se pega. ¿Sí? Entonces, es más fácil colocar un ionómero de vidrio. Ya ven que ahora ven el ionosil. ¿Ya conocen el ionosil? Es un ionómero de vidrio que viene en India para inyectarlo, viene modificado por resina. Entonces, es mucho más fácil colocarlo sobre el material biocerámico o higroscópico y sobre eso les toca hacer su restauración final. ¿Sí? Antes se hablaba de dejar este recubrimiento con el ionómero, por ejemplo, esperar 15 días y si en 15 días no había, ok, entonces procederíamos a hacer la restauración final. ¿Sí? Pero ahora sí se recomienda que se haga ese sellado de una vez, porque si no, digamos que el ionómero se podía despegar o podía empezar a filtrar y entonces dañaba el procedimiento que ya se había realizado. Entonces, ¿qué hay que hacer? El aire y de una vez se hace un sellado dentinario y si lo que van a colocar, por ejemplo, es una restauración que va a ser indirecta, entonces, ok, le hacen el núcleo y ahí sí podrían esperar y decir, bueno, ya con el núcleo bien sellado, vamos a esperar 15 días antes de mandar a hacer la incrustación, ¿verdad? Solo para asegurarnos que la pieza está viable, porque acuérdense que las pruebas de sensibilidad, aunque nosotros las hagamos bien, no es que sean 100% efectivas. ¿Sí? La sensibilidad no es del 100%. ¿En eso estamos de acuerdo? ¿Sí? No siempre corresponde el diagnóstico que nosotros hagamos en las pruebas con el estado histológico de la pulpa. La manera real de saber que también o tan mal está una pulpa es sacar el diente, hacerle cortes histológicos, ¿sí? Y decir, esta pulpa está bastante lastimada porque ya no la podemos poner. ¿Ok? ¿Estamos ahí? Ok. Regresando a la parte de la diabetes, ¿qué pasa? Si no despertamos con el polio, ¿qué otra recomendación? Podría ser con medicina, pero el protocolo es hipoglobinosa. Y cuando ya usamos el protector, tengo que hacer otra preparación para, digamos, una instalación. No, digamos que ya puede ser el biocerámico
Ok. ¿Cómo se calía en esa calidad? Ok, el algodón estéril podría ser, ¿verdad? Solamente el espacio de la cavidad. Pero a ver, ustedes ya vieron que los materiales les vienen los editores de algodón. ¿Sí? No lo he encontrado. En Alumbra. En Alumbra hay. Si no lo encuentran ya cuando estén en la clínica, a veces cuesta un poquito porque igual las unidades no tienen el adaptador adecuado. Ojalá que sí. Ya saben que van a poner muchas unidades nuevas. Entonces yo creo que para medio año, antes que se vaya el motor, seguramente van a quedar listas todas las unidades que se están haciendo hoy. Seguramente va a poner unidades nuevas. Si no estuve mal informada, creo que 9 unidades más por área. Entonces, ahí tal vez ya bien sus editores endógenos, y si no, por lo menos los editores quirúrgicos. De eso pues los utilizan en cirugía. De preferencia los de la boquilla pequeña, no los verdes, sino que los celestes o los blancos. Entonces con eso ustedes van a poder succionar el clorito. ¿Sí? Con el succionador normal es difícil, pero con esos, como tienen la boquilla más específica y más pequeña, entonces sí van a poder succionar y secar las cavidades sin desecar. ¿Verdad? Ok, hablemos de que cuando también soplamos, ¿verdad? Con el aire, ese aire también se puede traer partículas, ¿verdad? De brócolis, etcétera. Entonces, con la succión endótica podemos llevar bastante bien esta cavidad. ¿Okay? Y sí, nos complementamos con las bolitas de algodón estériles. ¿Okay? ¿Por qué estériles? ¿Por qué tanto mencionar estériles? A ver. Para evitar la infección. ¿Ok? Sí. Pero veamos, esto es interesante. Este artículo de Kashi salió en 1965. ¿Habían escuchado?
Luego ahí empieza a colocar un liner, ¿verdad? Para proteger ese MTA. A ese nivel lo está realizando con un condensador de endodoncia. Esa sí van a tener que comprar ese condensador que no aparece en el listado. No todos lo piden, ¿verdad? Pero sí es de bastante utilidad. Ahí ya tienen listo su liner y luego de esto pues ya puede proceder a hacer su proceso adhesivo y la restauración final, ¿verdad? Pero una vez, eso es lo verdad, algunas vamos a hacer la restauración final y de ahí nos quedamos solamente con la parte de las revoluciones para ver que nuestro tratamiento realmente se funciona. Y así queda una radiografía. MTA, liner y residuo. Ahí están.
Genial. Y siempre revaluaciones. Repito. ¿Qué hacemos en estas revaluaciones? Pruebas de sensibilidad, ¿ok? ¿Y qué más? Como en el diagnóstico inicial, escuchamos al paciente, ¿verdad? Y le preguntamos si ha tenido alguna situación. Siempre, 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 no me doy pruebas. Siempre. Si no hay un medio de bacterias, que se nos ocurra, ¿verdad? Si ustedes empezaron a hacer una remoción de caries pensando que después va a ser un recubrimiento indirecto y pum, que exponen la pulpa, ¿qué va a pasar ahí? Si no hay nada. Si está llenando toda esa vida y demás, ahí ya no va a ser viable hacer un recubrimiento. ¿Verdad? ¿Ok? Pero es que siempre tenemos que hacer. Ok. ¿Qué pasa entonces si ese tejido de la pulpa, de la pulpotomía parcial, aún nosotros quitando y no encontramos ese tejido bien? O empieza a sangrar y no para. ¿Qué seguimos haciendo? Removemos completamente el tejido de la pulpa cameral, ¿verdad? Lo quitamos todo solamente para que quede el tejido que está dentro de los conductos, vemos en las embocaduras y ahí pues logramos hacer desinfección y hacer hemostasis. Si en ese momento logramos hacer la hemostasis y tener la situación clínica ideal, pues hacemos nuestro procedimiento de pulpotomía completa. Y entonces, como su nombre lo dice, es una pulpotomía, ¿verdad? Es la remoción completa de la pulpa cameral. Vean aquí, eso es importante. Esto, remoción completa hasta el piso cameral, en el caso de premolares o molares. Y en las piezas anteriores, como no tenemos un piso cameral, la tablamos, llega hasta la parte cervical, hasta la embocadura del conducto. Y hasta ahí quitamos ese tejido pulpar y ya se sería nuestra pulpotomía completa. Y mantenemos, pues obviamente, siempre el objetivo, mantener la vitalidad de la pulpa y sus indicaciones. Podemos hablar de piezas sin dolor agudo, las coronales en este caso complicadas, que son las fracturas en las que se pasa fracturando esmalte, dentina y humo, que es una lesión pulpar, ¿verdad? Que es extremadamente profunda. Cuando el tejido cameral está viable, pues se indica la remoción completa del pulso. ¿Estamos ahí? Y cuando se habla de dolor agudo, estamos hablando probablemente más en los casos en los que las conductitis irreversibles son asintomáticas, ¿verdad? Son esas situaciones en las que el paciente llega con emergencia que ya no aguanta el dolor, ¿verdad? Y aparte de, como les hablaba, pues que ustedes puedan ver realmente que el tejido en el que están trabajando sea un tejido bien. Por ejemplo, si ustedes quitan todo el tejido cameral, pero nunca sangró ni los conductos ni nada, ¿qué creen ustedes ahí? Probablemente ya está en la última fase, ¿verdad? Antes de morir, porque probablemente todavía tus pruebas eran un heredero vital, ¿verdad? Si no hubieses pensado en hacer un tratamiento total, ¿verdad? ¿Okay? Pero ¿qué puede indicar ahí? ¿Cuáles son esas fibras que son las últimas en morir? Y que todavía nos pueden dar alguna idea de que la gente está ayudando. Las fibras tipo C, que regularmente pues reaccionan al calor, ¿verdad? Pero sí, también algunas veces nos pueden dar en los índices, aún cuando hacemos las pruebas con frío, que son las pruebas que regularmente vamos a hacer. ¿Okay? Entonces ya en esa pulpa envejecida, ¿verdad? Ya pálida, que no sangra, no vamos a hacer para medio siempre libre. Okay. Veamos casos acá. Reportados, vean acá en este caso, si se dan cuenta, aquí fue la remoción, ¿verdad? Hasta la parte cervical. Y la idea aquí era siempre mantener la vitalidad para que la formación particular pudiera seguir su situación normal. Vean acá, otra remoción de pulpa completa, ¿sí?
Pueden volver a poner MTA, como volver a hacer esa pulpotomía, digamos, y sellar completamente la pieza y darle revaluaciones. ¿Sí? Porque muchas veces cuando se intentan buscar los conductos de estos casos calcificados, pues más pueden quedarse complicaciones como las perforaciones y demás, tratando de encontrar un conducto que se selló por una situación fisiológica normal. ¿Verdad? Entonces no es necesario que tratemos de hacer el tratamiento de conductos en estos casos. Otro paciente, un paciente de 8 años, vean lo fabuloso que funciona este tipo de tratamientos. ¿Sí? Y esto es lo más bonito, ¿verdad? Pero no solamente se puede hacer en pacientes jóvenes, ¿verdad? También se puede hacer en pacientes adultos y mantener la vitalidad de las piezas dentales. Otra pulmonomía con mayodense, ven acá, ¿sí? Revaluaciones y todo tiene que ir normal. Paciente asintomático y pues sin cambios a nivel radiográfico, excepto cuando se está formando la pieza. Vean estos porcentajes de éxito. ¿Creen que funciona o no funciona según la literatura este tipo de tratamiento? Si fueran sus piezas dentales, endodoncia o terapia grupal. Exacto. Y en eso tenemos que basar nosotros también cuando hacemos los planes de tratamiento para nuestros pacientes. ¿Qué querrían ustedes que les hagan sus piezas dentales? Ok. Ya entonces vimos cuándo y cómo vamos a hacer esos tratamientos, pero entonces ahora vamos a hablar un poquito de con qué. ¿Okay? Ya hablamos de con qué meter aire y biodentín, pero vamos a ver un poquito entonces de estos materiales para terapia grupal. Tienen que tener una capacidad selladora, deben ser biocompatibles, obviamente no deben ser tóxicos, no reabsorbibles, idealmente radiopacos, bacteriostáticos, porque tienen que ayudar a que también no se conserven. Si queda alguna bacteria por ahí, porque obviamente las veces no las podemos meter a la autoclave, ¿verdad? Y esterilizarlas. Y si queda alguna por ahí, pues que evite su crecimiento y pues que tengan que ser bioactivos. Materiales que podemos utilizar para terapia. Bien, a ver, ¿dónde va la lista? ¿La lista? Gracias. Solo para que no se me aburran y solo lo vean. A ver. Luego Rex, ¿qué Alex? Debes igualita, a ver acá, la de verdad. ¿Quieres que lea yo? ¿Vale?
Portland, que al final era un cemento como el que se utiliza para construir, ¿verdad? Era un proceso en el que se sometía a altas temperaturas la tierra caliente. A partir de ahí se fue mezclando con otros silicatos y otros materiales que le dieron las propiedades bioactivas que tiene ahora el océano. Es una partícula fina hidrofílica que podemos condensar. Bueno, esto es importante. Fue el doctor Toraglia, ¿sí? En 1993, en el que él crea la partícula de MDA, que es el mineral dióxido agregado o agregado del dióxido de carbono, como se decía llamar. Se origina, ¿verdad? Primero como el color gris, tal cual como el cemento, ¿sí? Como el cemento, ¿cómo se llama el cemento? Cemento progreso. ¿Sí? ¿No? Cruz Azul también. ¿Ya ven de qué? Sí, ¿no? Tal cual como ese cemento. ¿Qué propiedades tiene este MDA? Tiene un tiempo enfraguado de 3 a 4 horas, ¿verdad? Inicio de enfraguado, pero completamente fragua hasta las 24 horas. Vean este pH, ¿se parece al de quién? Al de calcio, ¿verdad? Entonces eso le da su propiedad antimicrobiana. Es un excelente sellador a la purificación, baja solubilidad, capacidad mayor que la dentina. Y está compuesto de diferentes silicatos. Y vean, este componente, que es el óxido de bismuto, es el que le da la propiedad de cerrar. Entonces, este que está aquí en Rusia, este óxido de bismuto, entonces, ese es el material que le da la capacidad al MDA, y van a ver por qué es importante, ¿verdad? Porque a la hora de que nosotros estemos trabajándolo, nosotros realmente podemos ver en dónde lo colocamos cuando tomamos una radiografía. ¿Sí? Entonces, por eso es que es importante que un material tenga cierta capacidad. ¿Qué uso le podemos dar? Recubrimientos pulpares, topes apicales, sellar perforaciones y refracturaciones en las encías periapicales. Topes apicales cuando definitivamente en estas piezas inmaduras no se logra hacer metástasis o ya el tejido está muy dañado y no podemos recuperarlo, pues lo que se procede a hacer es un sellado apical, ¿verdad? En esas raíces abiertas. Sobre eso pues se termina el tratamiento. La refracturación, ya también vamos a tener una clase, ¿verdad? Donde van a aprender que se sellan los conjuntos haciendo una cirugía, ¿verdad? Cortando la raíz y ahí se hace una red de preparación y se coloca ahí en el. ¿Cómo se prepara? 3 partes del polvo y una de agua, regularmente los tienen así, dos frasquitos, polvo líquido. Se mezcla y lo que se trata de hacer es una mezcla parecida a la arena. ¿Sí? No va a ser así que vamos a buscar que dé la. ¿Cómo se llama? Viscoso. Eso no lo vamos a obtener con el MDA, sino que realmente es una pastita arenosa, ¿verdad? Entonces van
que le da su vida. ¿Cómo se llama? El óxido de bismuto. ¿Verdad? El óxido de bismuto. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que este no va a ser tan radioactivo. Sí es más fácil de manipular, sí fragua en menor tiempo, pero no es tan radioactivo. Este tiene propiedades mecánicas parciales a la de la dentina, incluso lo llaman también que viene a detener la señal. Entonces, con este tenemos un fragado inicial de 6 minutos y un fragado final hasta de 12 minutos. O sea, es mucho más rápido. Es bioactivo, biocompatible, nos ayuda a hacer una cicatrización más rápida, aumenta la proliferación y migración de las células madre, en este caso, un buen sellador, baja solubilidad, pero con poca radioactividad. Entonces, eso puede en ciertas situaciones no ser tan efectivo. ¿Cómo lo preparamos? Viene en cápsulas, en monodosis, trae su cápsula y trae como un bisoñito. Cubre poquito pimienta, trae como con el agua. Esa agua tiene carbohidratos grasos, entonces no es cualquier agua, ¿verdad? Como decir, ay, sí, se me acabó la agüita, o no tengo la cápsula y la voy a buscar con cualquier agua, ¿verdad? Que yo quiera, no. Tiene que ser con lo que trae el material. Entonces, se saca, se le aplican 5 gotas de esta agua de la capsulita, luego se lleva al amalgamador, por 30 segundos, abrimos la cápsula y ya está listo para este. ¿Qué usos? Pues los culpables realmente tienen los mismos usos que el DTA. ¿Sí? Y veamos acá, aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando tenemos perforaciones a nivel radicular, podemos utilizar el biodentin. A esto le llamo yo topes apicales, como les explicaba, que es cuando los ápices están abiertos y no han terminado su formación, se les puede formar un tope apical, ya sea de DTA o biodentin, perforaciones, recubrimientos. Y luego, pues en estos casos, cuando se pone el tope, ya después se termina el tratamiento de recubrimiento. Pero acá es cuando más se utiliza el MTA. ¿Por qué? Porque son situaciones en las que necesitamos ver la radiografía, ¿verdad? Hasta dónde lo colocamos. Y si utilizamos el biodentin, que el color o la radiopacidad es muy parecida a la dentina, pues se pierde con los condensadores el 5-7 o yo he visto de que de estos materiales los mezclan con anestesia. No era eso. Ok, el hidróxido de calcio a veces lo mezclan con el anestesia. ¿Qué pH tiene la anestesia? ¿Es ácido o básico? Ácido, ¿no? Es ácido. ¿Y el hidróxido de calcio es ácido o básico? Básico. ¿Qué pasa con eso? Neutraliza. Se neutraliza. Exacto. Entonces no se utiliza para que se mantenga el pH del hidróxido de calcio, que es lo que realmente nos va a favorecer. Cuando tengan la clase de medicación intraconductora, que regularmente es cuando más se utiliza, entonces obviamente la medicación intraconductora necesitamos que sea un agente que pueda disminuir la cantidad de bacterias. Y si metemos hidróxido con anestesia, listo. Entonces, ¿qué nos dice la literatura? ¿Qué utilizamos? ¿MTA o biodentin? ¿Qué dice biodentin y qué dice MTA? ¿Qué dice biodentin? ¿Qué dice MTA? La literatura ya nos demuestra que no hay diferencia estadísticamente significativa entre usar MTA o biodentin. Realmente al final el operador es quien va a decidir de acuerdo a cuál le parece más fácil colocar, ¿verdad? En sus manos. Mucha gente se le hace más fácil el MTA, otros el biodentin, ¿ok? O podemos pensar, ok, si el MTA sabemos que tiende a pigmentar más, probablemente vamos a utilizar el MTA en piezas posteriores, y cuando son piezas anteriores vamos a pensar en el ¿verdad? Pero ambos tienen un buen efecto bioactivo, ¿verdad? Hacen que nuestras células en las que entran en contacto se regeneren y haya una formación de tejido duro. Ambos o ambos. Y entonces aquí viene el
sí, en el literal. fabricante dice que funciona como un material de protección pulpar directa, no lo es, ¿verdad? Por eso ustedes tienen que tener cuidado a la hora de que ustedes compren los materiales. El hecho de que el fabricante nos diga que sirve para X o Y, ustedes tienen que ir e indagar en la literatura, ver los estudios, ¿verdad? Ver qué han hecho y ver si realmente el material funciona. Vean estos resultados. Compararon LDA, Biolente y Terca. Y ven aquí. ¿Qué fue lo que fueron encontrando? Digamos, en este caso, estaban analizando la morfología de la pulpa. ¿Sí? Y ven acá, de esas exposiciones pulpares, en estos casos encontraron el NTA, el 33% sí tenía una morfología normal, el 66% con Biolente, y acá solamente el 11%. ¿Eso qué quiere decir? Que al entrar en contacto con las células pulpares, la pulpa no puede. Veamos acá. El tejido duro, a ver, abajo de la exposición pulpar. 11% en realidad era una de la muestra, en el Biolente en el 100% de los casos, y en el NTA 55% de los casos. No se asusten en eso, tienen que analizar diferentes situaciones fundamentales. Pero yo lo que más quiero conseguir acá es esto. La formación de un puente descontinuo bajo la gravedad, 66% de los casos, aquí no hay ninguno y aquí un 44% de los casos. O sea, el Teracal no va a poner los resultados en el plan. Y acá entre estos dos, si ustedes dirán, bueno, pues supone que no hay diferencia, ¿verdad? Que no hay diferencia. Lo que sucede es que cuando hacen estudios más a largo plazo, al MDA le cuesta un poquito más hacer la formación de ese, ahora sí, hacer la formación de ese material binario. Sin embargo, no tanto los fracasa, sino que cuando fueron pasando el tiempo, por ejemplo, y fueron analizando el grosor y la calidad de sus cuentas binarias, al MDA sí le llevaba un poco más de tiempo hacer la formación de ese material binario y que fuera más estable. Pero aún así, digamos, el resultado final era bueno, ¿verdad? Tanto con el Biolente como con el Biolente. Y entonces, ¿qué hace Teracal? No nos deja hacer viables. ¿No? Como indirecto está bien, ¿verdad? Como indirecto está bien, pero no puede estar. Luego, pues, son una gran familia estos de Teracal, ¿verdad? Están tratando de hacer nuevos materiales y están mejorándolos y todo. Sin embargo, aquí lo importante es que ustedes puedan analizar, buscar literatura de los materiales antes de utilizarlos y antes de estar seguros, ¿verdad? De que el material realmente funcione para los mismos. ¿Ok? Estamos ahí, así que por el momento, MTA o Biología para entrar en contacto con el tejido. No hay duda. Vamos a hacer rápido porque sé que ya es tarde. Estamos haciendo ya había salido, ¿verdad? Bueno. Entonces, veamos esta mujer es extremadamente profunda, ¿sí o no? ¿O es profunda? Profunda. Extremadamente profunda, ¿qué dijimos? Entonces extremadamente profunda, ¿verdad? Ok. Se eliminó la caries, encontramos esta exposición pulpar. Se le hace, pues obviamente, una desinfección y una hemostasis. Luego de eso colocamos el MTA. Si te das cuenta, acá no es que sea directamente en todo el piso, ¿verdad? O todo el techo, perdón, sino que realmente donde está la exposición mal, y aquí el perro rosadito también. Entonces lo protegemos. Sobre eso, ponemos un aire, puede ser el Teracal o el iorómero de vidrio, y sobre eso, pues ya ponemos nuestra resina. ¿Ok? Lo dejamos así. Si posteriormente se iba a hacer una incrustación, pues ya dejamos pasar los 15 días y procedemos a hacer cortes. Así se ve radiográficamente. Y eso quería yo cuando hablábamos del sangrado, ¿verdad? ¿Creen que este tipo de sangrado puede ser de una pulpa sana? No, es que no es un sangrado así, ¿verdad? Es un sangrado profuso. No les digo que no sale, pero tampoco así. Yo ese color de esa que ya no es un rojo brillante, sino que ya es un poco más oscuro, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, más oscuro quiere decir que ya esa boca estaba enferma. Y este fue precisamente un paciente
caso, pues